Amén. Dios les bendiga. Y vamos a compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para este tiempo de pandemia, para este tiempo donde estamos viviendo esta situación. Todos tenemos un desafío o un dilema, es qué va a pasar con nosotros, si esto se extiende mucho, o qué va a pasar con nosotros post pandemia, post esta situación, lo cual se transformaría en una especie de dilema o algo así. Quiero que vamos a la Biblia, al libro de Marcos, capítulo 6, verso 38. Vamos a ver uno de los pasajes más conocidos de la palabra, ¿ya? Y vamos a ir extrayendo algunas de las verdades que están asociadas ahí. Amén. Marcos 6, 38 nos dice así la palabra del Señor. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 panes y 2 peces. Amén. Vamos a orar por esta palabra, que Dios bendiga. En estos momentos he puesto esta predicación, que deja que Dios resuelva tu dilema o tu desafío, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu desafío? Que Dios resuelva tu desafío interno. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de buscar de tu presencia, de escuchar tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos, hermanas que está conectado. Gracias, Señor, por cada una de las personas que va a ver este video, Señor, sea cual sea el lugar donde puede llegar, Dios mío, este video por YouTube, Señor. Tu presencia esté a través de esta predicación. Gracias, Padre amado, en tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Muchas veces vemos nosotros en nuestras vidas, dependiendo de la edad que cada uno tenga, ciertos desafíos o ciertos dilemas que se nos va entregando a medida que van pasando los años. El salir de la enseñanza media y entrar a la universidad es todo un mundo, por ejemplo, es un desafío. Nadie sabe cómo le va a ir, nadie sabe cómo es, de qué se trata, ya cambiarse de ciudad, cambiarse de trabajo, empujar hacia una línea diferente de decisión personal. Muchas veces toman terrenos que no sabemos, casarse también sin mayor ahondamiento, vivir en pareja es un desafío, es un dilema no fácil de resolver. El cine está lleno de ejemplos y casos de la situación de querer o no tomar decisiones, qué sé yo. Muchos de nosotros, posiblemente en medio de esta pandemia, estemos con cierta, cierto dilema. Todos queremos que esto termine luego, ¿cierto? Pero ¿cuánto, cómo podemos vivir? Ya están diciendo, sí, de a poquito, que esto del 2021 que nos vayamos olvidando. Entonces ya uno va a tener que como pensar, oye, esta cuestión va en serio, y realmente ya no son 2, 3, 6 meses, estamos hablando de años. Entonces ya eso nos demanda un desafío, un dilema de cómo vamos a afrontar esta situación. Y quiero comentar en uno de los pasajes que acabo de leer, de cómo el Señor le planteó un desafío y un dilema a los discípulos, que es el mismo que Él nos plantea a nosotros como iglesia y personalmente. Y vamos a tomar ciertas enseñanzas respecto de este tema. Como leíamos, ya estamos hablando de la alimentación de los 5.000. ¿Ya? Recuerdo desde pequeño, en la escuela dominical, una de las enseñanzas clásicas, el dibujito, ¿cierto?, del niño con los 5 panes, los 2 peces, uno dibujando los pescaditos. Yo me recuerdo haberlo hecho, haberlo desde chico, después de cuando adolescente, después joven, después de haberlo hecho, haberlo estudiado en instituto bíblico, haberlo hecho en clases de niños, etcétera. O sea, toda mi vida he estado consciente de que el Señor hizo una multiplicación de los panes y los peces, ¿ya? Y eso es lo que quiero comentar en este momento. Fíjese que la alimentación de los 5.000, ¿ya? Aparte de la resurrección, es el único milagro, por lo menos si usted encuentra otro me avisa, ¿no? Pero es el único milagro que está solamente en los 4 evangelios, Lucas, Mateo, Marco y Juan. Es el único, aparte de la resurrección que se nombra en los 4. Hay muchos milagros, la hija de Jairo, el ciego Bartimeo, hasta la resurrección de Lázaro, pero el único que está en los 4 es de la alimentación de las 5.000. Y eso ya marca un aspecto muy importante para analizarlo. Me gustaría que le diéramos un poquito vuelta, más o menos todos ubicamos, y si no se ubica, básicamente Jesús estaba, vamos a ir descubriendo, pero básicamente Jesús estaba hablando de la gente, se hizo tarde, muy tarde, uno de los discípulos le dice, oye Jesús, dile a la gente que se vaya porque ya es tarde, no tienen que comer y ya es tiempo que se vayan.
Entonces Jesús le dice, no, denle ustedes de comer. Pero ¿cómo, Jesús? Si tuviéramos toda la plata, no podríamos comprar para tanta gente. Y Jesús le dice, bueno, ¿qué es lo que tienen? Y aparece un chico, Andrés trae un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dice, bueno, ora al Señor, ¿cierto? Al Padre, y da gracias, reparte, y comienza a repartir y multiplica los panes y los peces. ¿Ya? Y es tan la cantidad de gente que la Biblia habla de 5.000 personas, 5.000 hombres, o sea, más mujeres y niños, o sea, son como 10.000 personas, 12.000 personas alimentadas así, con 5 panes y 2 peces. Ese es más o menos el grueso de la historia. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que quiero llevarlo a lo que la palabra del Señor nos dice y analizar un poquito, porque por algo este milagro es el único que está en los cuatro evangelios, es el único. ¿Ya? Y quiero que extraigamos algunos conceptos. Todos, de alguna u otra manera, hemos sido desafiados en alguna etapa de nuestra vida o estamos siendo desafiados en algo. ¿Ya? Y eso quiero llevarlo a que lo tomemos en cuenta. Primero, si vamos al capítulo 6 de Marcos, nos vamos a dar cuenta de que esta situación que está ocurriendo está en medio de dos cosas, en medio de ciertos aspectos de la vida de Jesús. Primero, esto es después de que Jesús ha enviado a sus discípulos de 2 en 2, es decir, en 6 grupos de 2, a poder predicar y llevar el Evangelio. ¿Qué significa? Jesús lo entrenó aproximadamente un año y le dice a sus 12 discípulos, ya, vayan de 2 y vayan y prediquen el reino. Y vuelven, unos versos antes, diciéndole cómo el Señor lo ha bendecido en sanidad y de liberación de demonios. O sea, es un contexto donde ellos han venido trabajando, han venido haciendo la obra de Dios. Estuvieron con Jesús y Jesús los mandó a hacer esta obra y ellos vuelven, ¿ya? También se da un contexto donde Jesús sabe de la muerte de Juan el Bautista. Vamos a hablar de ciertos movimientos, ciertos traslados que se hace Jesús. Entonces hay un aspecto histórico, por así decirlo, donde saben que muere Juan el Bautista, entonces también hay un asunto estratégico. Dicen, aún no es mi tiempo de que me pillen a mí o que me crucifiquen a mí. Entonces es necesario irse a otra parte. ¿Ya? Y también esta alimentación de los 5.000 está antes en el libro de Juan, ¿cierto? El libro de Juan es un evangelio diferente. Los primeros, Lucas, Mateo y Marcos, son evangelios sinópticos que van siguiendo cronológicamente la vida de Jesús. En cambio, Juan no, gira en torno a conceptos, a sermones, hay un concepto más profundo. Entonces, en medio de la alimentación de los 5.000, después de la alimentación de los 5.000 está la enseñanza de Jesús, el pan de vida. ¿Ya? Entonces, para que vamos entendiendo de que Jesús le trata de decir a los discípulos que Jesús es el pan de vida, pero ya antes les demuestra cómo Él es capaz de transformar 5 panes para alimentar a 10.000 personas. ¿Amén? Entonces, es más o menos el esquema. Vamos, como usted sabe, como me gusta a mí, vamos a ir texto por texto, versículo por versículo. Así que vamos a la Biblia, abramos la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 30, y si no la tiene, yo voy leyendo versículo por versículo para que nos vamos haciendo una idea completa, en detalle, de cuál es el desafío que el Señor puso a los discípulos. Marcos capítulo 6, versos 30 en adelante. Tiene pasajes paralelos en Mateo capítulo 14, en Lucas capítulo 9 y en Juan capítulo 6. Por cierto, pero ahora vamos a leer Marcos capítulo 6, verso 30 en adelante. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Amén. Aquí empieza lo interesante. ¿Por qué? Porque ellos venían de hacer un trabajo, venían cansados, ya fatigados de entregar el Evangelio, y como dice unos versos anteriores, dice que habían entregado sanidad, de liberación de demonios. Entonces ellos venían cansados y Jesús le dice, vámonos aparte para que puedan descansar. Dice la Biblia que no habían tenido tiempo ni siquiera para comer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno trabaja para el Señor y se da para el Señor, como en el caso radical, digamos, de los discípulos? Recuérdense que sus 12 apóstoles, todos tenían su trabajo, ninguno era vago, ni andaba por ahí, cada uno tenía su labor y fueron sacados y se dedicaron 100% para estar con Jesús. Entonces, era tal el trabajo que tenían que no tenían tiempo ni para comer. No sé si a usted le ha pasado en algún momento, en algún trabajo, en la universidad o en algún instante de su vida,
preparando un trabajo urgido, así, y todos se juntan en el grupo y no hay tiempo ni para comer, nada, métale Coca-Cola, café, ¿ya? Y pasa el tiempo no, ni me acordé de comer. O a veces en determinadas circunstancias que, no sé, se va a cambiar de casa, hay que entregar pintar la casa y hay todo pintando y al final pasó no la comida, muchas veces, ¿ya? Así los discípulos tenían toda esta labor y llegan donde Jesús y él vio, ¿cierto? Que eran muchos los que iban y venían, hacía mucho movimiento. Entonces, ¿qué le dice? Se subieron solos en una barca a un lugar desierto. O sea, del lugar donde estaban, ¿ya? Tomaron una barca y se fueron al otro lado del lago, ¿ya? Después lo voy a explicar más o menos a qué se debe y cuántos kilómetros eran y cuánto era más o menos lo que pasaba. ¿A dónde? Al desierto. Fíjese que estamos hablando del único milagro que se muestra en los 4 evangelios, uno de los milagros más espectaculares que hay en la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Cómo es posible? Imagínense un estadio de 10, 12 mil personas alimentadas de la nada. ¿Ya? Es uno de los milagros más espectaculares. Pero ¿dónde ocurre? Ocurre en el desierto. El desierto normalmente en la Biblia es símbolo de dificultad, símbolo de prueba, símbolo de no happy, ¿ya? Entonces, muchas veces el milagro que necesitamos, muchas veces la aparición sobrenatural de Dios en nuestras vidas se da en medio del desierto. No se da en las Bahamas o en un contexto, ¿cierto?, mucho más relajado. Se da en el desierto. Jesús llevó a sus discípulos en el desierto. ¿Para qué? Para que se manifestara la gloria de Dios. Fíjese que hay algo interesante en el libro de Marcos, que es común cuando uno, pues ya estamos en septiembre, en medio de la Biblia, es común como nombrar cuando dice, dime los 12 apóstoles, ya Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos nunca fue apóstol, ¿ya? Para empezar. Entonces, pero Marcos, por otras indicaciones en el Nuevo Testamento, es altamente probable que él haya retomado todo su evangelio de lo que las vivencias de Pedro, ¿ya? Eso es lo que marca el análisis de los eruditos respecto de cómo se formaron los evangelios. Entonces, acá vemos algo interesante, porque en esta parte, en el verso 30, solo en el evangelio, perdón, por primera y única vez en el evangelio de Marcos, se le denomina a los discípulos, se les denomina apóstoles. ¿Ya? En todas otras partes de Marcos se le llaman los 12, los discípulos, los que estaban con Jesús, ¿me entienden? Entonces, aquí dice, entonces los apóstoles, ¿los quiénes? Apóstoles tiene una palabra que se refiere a enviado, ¿ya? Como es una designación, digamos, que era un asunto asociado al Imperio Romano, una palabra griega, que no es lo mismo que decir los 12 los discípulos, sus alumnos, ¿ya? Es distinto, o sea, ellos fueron, hicieron el trabajo que Cristo les mandó y por lo tanto volvieron con el llamado, siendo enviados, siendo como apóstoles. Entonces, como habían hecho ese trabajo, necesitaban descansar y estar ¿con quién? Con Cristo, estar a solas con Jesús. El desafío y el milagro de la multiplicación se da en el contexto de estar a solas con Jesús y, por supuesto, en el desierto. La mayoría de las veces, y que aquí podemos dar muchos testimonios, la mano de Dios se muestra mayormente cuando estamos en aflicción, cuando estamos en medio del desierto. ¿Ya? Si hacemos una recopilación rápida, tenemos muchos testimonios, y todos esos testimonios se dan en su mayoría cuando no hay más opción. En el desierto no hay agua, en el desierto no hay sombra, en el desierto no hay que comer, ¿se da cuenta? Y allá los lleva Jesús. Amén. Pero ¿qué pasó? Verso 33, Marcos 6, 33, dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué pasaba? Jesús ve a sus discípulos que vuelven cansados, lo dice, vamos en una barca, no, habían 3 o 4 pescadores ahí, ningún problema, toman la barca, se van relajados, cruzan el lago, probablemente salen de Tiberíades y van a Capernaum, por el lado donde está Bethsaida, ¿ya? Pero la gente reconoció que era Jesús, oye, mira Jesús, y son sus discípulos, iba en dirección hacia Capernaum y se fueron a pie, aproximadamente del orden de 14 kilómetros, o sea, más o menos lo que hay entre Serena y Coquimbo, los que conocen la cuarta región, más o menos a distancia, es lo que la gente hizo a pie, y los que hemos estado por allá, sabemos que se puede hacer a pie, se puede hacer tranquilamente a pie durante el día. Jesús se fue en la barca, y mucha gente se fue a pie a buscar, ¿cierto?, a Jesús. ¿Por qué? Por
lo que enseñaba y sobre todo por los milagros de sanidades. Ya mucha gente llegaba a él por eso. Entonces, ¿qué pasó? Llegando Jesús, vio una gran multitud. O sea, la multitud llegó antes que Jesús. ¿Se da cuenta? Probablemente Jesús en la barca dijo, muchachos, cálmense, relájense un poco, vean el lago, tranquilo, qué sé yo, para que la gente llegara primero. Quizás le dijo, mira, para Pedro, baja las velas, tranquilo. Ya sabía lo que venía. Entonces, la gente llegó primero y dice el verso 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Esa referencia como ovejas que no tienen pastor es muy potente en el Antiguo Testamento. O sea, aparece en Crónica, aparece en Reyes, creo que en Zacarías también por ahí. El concepto de que Dios es el pastor de Israel, el que guía al pueblo de Israel, es una referencia muy potente. Entonces llega Jesús y ve un montón de gente. Fíjese, el orden de 10.000, 12.000 personas, un estadio más o menos. Un estadio como el de Arica, así más o menos, o como el de la Católica, más o menos 10, 12.000 personas, más o menos. Así, de gente y que están esperándolo a él. Entonces, ¿qué hace Jesús? Y no, ¿sabe qué? O vengo a descansar, ¿sabe que va a insertar? No, dice, tuvo compasión. Esa palabra compasión en griego está asociada a desde sus entrañas. Dice en estricto rigor, dice la Biblia textual, que es la que me gusta a mí, dice desde sus intestinos, dice. O sea, desde lo más interior que tiene, se sintió tocado Jesús. ¿En qué? En ayudar, en bajar y comenzar a enseñarle a las personas. ¿Qué vio? Vio algo en esas personas, que fue la necesidad, ¿cierto?, de que pudieran tener compasión. El verso 35, Marcos 6:35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, ¿ya?, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. En el pasaje paralelo, Juan habla de que fue Felipe. Felipe fue el que se acercó a Jesús. ¿Ya? Primero vemos que avanzó la hora, se hizo tarde. ¿Ya? El milagro tenía que ser hecho en un contexto para que no quedara ninguna duda de que fue Dios. ¿Ya? Porque si el milagro era a las 12 del día, que si yo, podríamos pensar, no, que la gente tuvo amor entre cada uno y cada uno sacó lo que llevaba y repartieron entre todos y la buena onda de la gente y todos quedaron, todos se alimentaron. No, no fue así. La Biblia dice que era avanzada la hora. ¿Ya? Si alguien llevó algo de comer, ya se lo había comido, ¿ya? Porque era avanzada la hora. Acuérdense que no vamos en un contexto sin luz eléctrica, sin carretera, sin trenes, sin nada. ¿Ya? Si alguien llevó algo, se lo había comido. O sea, avanzada la hora es sobre casi las 6 de la tarde, sobre la hora donde está bajando el sol. Entonces, alguien, del punto de vista racional, en este caso Felipe, se da cuenta y está sacando cuenta cantidad de gente, Jesús ya está hablando y dice, oye, pero ¿qué pasa si aquí la gente va a llegar la noche y no van a tener que comer? ¿Qué pasa? El tiempo va avanzando inexorablemente y el problema va avanzando, ¿ya? Fíjese que los discípulos, Felipe y los discípulos se dan cuenta de esto, pero no hacen ninguna propuesta positiva, ni tampoco asumen, ¿cierto?, la necesidad de resolverlo. Es como que, hoy lo identifico, pero que lo haga otro, ¿ya? Muy común, muchas veces en distintos ámbitos, tanto a nivel de iglesia, a nivel profesional, laboral, de la familia, como manda a alguien, no sé, pues ya te toca el baño, ya, no, yo no lo hice, no, que yo no fui el último, etc. ¿Ya? Los discípulos identificaron que efectivamente está claramente identificado el problema, pero no quisieron hacer nada para aportar. Y ahí es donde empieza, ¿cierto?, el desafío que Jesús les hace. Nosotros podemos identificar lo que nos rodea, podemos estar claros del problema, podemos saber exactamente lo que está pasando, pero a lo mejor no aportar nada. A lo mejor no decir, oye, por ejemplo, no sé, Dios permite que un familiar tuyo tenga un problema, una situación, eso, qué lata, qué fome, pero bueno, no tengo al Señor, no puedo orar por él, no puedo hablarle, no puedo predicarle. Si en un contexto laboral hay una necesidad, alguien tiene un problema, bueno, yo no puedo hacer algo, ¿me entiendes? Es como que Jesús, lo lógico, lo razonable, lo racional era que, oye, tienen razón ya, cabros, ¿sabes qué? Váyanse cada uno para la casa, porque es tarde. Yo mañana, si quieren, voy a seguir predicando, o nos juntamos en tal parte. Eso era lo racional, lo lógico. Pero Jesús le hace el desafío que es potentísimo, ¿cierto? Que también
hacia nuestras vidas. En Mateo, un pasaje paralelo, en Mateo 14, en el verso 16, dice, y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. ¡Wow! ¿Ah? Para Felipe y los demás discípulos dicen, no, dice que voy a decir a Jesús que lo despidan, que se a la gente para que se vayan. Y le explica, le da todos los argumentos necesarios, razonablemente, sí, tiene razón, es tarde, no tienen que comer, no han comido todo el día, si alguien trajo algo ya se lo comió, no hay nada, ok, que pegue. Jesús le dice, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Yo me imagino un poco la cara de Felipe y el resto de sus discípulos, y eso está loco. Fíjese que es el contexto donde Dios hace un desafío. Te dice a ti y a mí, no necesitan a otra persona puesta ahí. No necesitan a otra persona haciendo ese trabajo. No necesitan a otra persona siendo la abuela de eso. Yo no necesito otra abuela o otro abuelo, no. Yo te necesito a ti, dale tú. Denle ustedes de comer. Y los discípulos quedan, wow, eso es un desafío, ¿cierto? Muy potente. Fíjese que el mundo está en tal necesidad. El mundo en que se refugia, en drogas, en dinero, en alcohol, pasiones desordenadas, en su profesión, en los estudios, en tener más nivel y qué sé yo, y superarse en la vida, entre comillas. Pero esas cosas no dan nada. Llega la noche y todos somos iguales. Todos avanzamos en edad y todos tenemos que morirnos, todos nos tienen que pasar cosas, etc. Y Jesús dice, no tienen para qué buscar droga, ni meter su vida en sus proyectos, no, me tienen a mí, denle ustedes de comer. Es muy, muy impactante. Vamos al pasaje paralelo de Juan capítulo 6, versos 5 y 7, la conversación en específico con Felipe. Juan 6, 5 al 7 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pone un jaque, ¿cierto?, a Felipe. Y le dice, oye, ¿y dónde vamos a comprar pan? Y Felipe dice, oye, pero ni 200 denarios, es mucha plata, es como casi el sueldo de un año de un obrero, más o menos, de aquel tiempo. Mucha plata. Ya, no sé, el ojo ahora 3 millones de pesos, una cosa así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Le responde Felipe desde el punto de vista humano. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, probablemente hubiéramos respondido lo mismo. Pero faltó el hombre de fe. Por ejemplo, una respuesta de fe podría ser posible, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Señor, tú puedes hacer aparecer el dinero. Esa era una. Segunda era, Señor, contigo no necesitamos nada. Tú estás con nosotros y todo viene de ti. Pero ¿qué él hace? Él saca la cuenta rápidamente, oye, Señor, la cantidad de gente, lo que podrían comer, lo que cuesta, ir para allá, volver, qué sé yo. Hace toda una evaluación y dice, ni con 200 denarios no alcanza, como algo imposible. Te da lo que falta. Los seres humanos normalmente mostramos lo que falta, no lo que Dios puede hacer. Es nuestro dilema, nuestro desafío. Te llega un examen, te llega una sentencia médica que dice cáncer, o que dice no puedes tener hijos, o que dice, qué sé yo, síndrome de no sé qué, de Tourette, no sé qué aquí, ¿cierto? ¿Qué decimos nosotros? Lo que falta. No tengo el dinero para los exámenes, que aquí, o va a ser cuántos años, mi hijo aquí, mi hija allá, qué sé yo, etc. Pero Cristo está empujándonos a un dilema, a un desafío, como lo hizo su discípulo. ¿A qué? A creer que Dios es el que resuelve nuestro dilema. Que Él, en realidad, en medio del desierto, es capaz de hacer el milagro de la multiplicación. Amén. Volviendo a Marcos 6:38, dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 panes y 2 peces. Lo mismo que aparece en Juan 6, versos 8 y 9, con más detalle, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Yo creo que
que se laurió ahí Andrés como el último toque le da lo que Jesús, como si Jesús estuviera diciéndole, oye, viejo, quiero que creáis, y tú me decís, más que esto para tanto. O sea, Felipe le dice, entra en un diálogo con Jesús, y Jesús dice, bueno, si ya no, si los 200 denarios no son necesarios, bueno, ¿qué tienen? Pues? ¿Qué tienen? Pues? O sea, ¿cuántos panes tienen? O sea, ¿no trajeron ni un pan? Ya, y véanlo, vean qué tienen. Todos tenemos dilemas, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, desafíos en la vida, en las distintas etapas que estamos. Y es fácil decir, oye, no tengo los estudios, no tengo la plata, no tengo el caracho, no tengo la personalidad, no tengo esto, otro para hacer tal cosa. Ni siquiera alguno que dice, ni siquiera tengo la disciplina para hacer lo que... O sea, quiero hacer tal cosa y no lo puedo hacer. Bueno, pero ¿qué sería más fácil desde el punto de vista humano? Entonces no servís, sale acá. Pero desde el punto de vista divino, ¿qué dice Jesús? Dijo, no, dígame qué tienen. Ok, te entiendo que no tenemos, pero dime qué tenés. Véanlo. Y de manera incrédula, me imagino, por lo que dice, Andrés fue y buscaron entre todos a quién tiene, nadie tiene nada. Güey, aquí hay un muchacho. Hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, ¿ya? Más encima, pececillos, ni siquiera peces, ¿ok? Entonces, más que es esto para tanto, una de las cosas yo creo que más milagrosas de este milagro es como un niño no se comió su merienda todo el día, ¿ya? Era avanzada la hora, era tarde, ¿ya? Y por eso que es bastante interesante cómo no se puede saber que este chico se pudo haber guardado su merienda. Esta es la merienda de un niño, ¿ya? Más que es esto para tantos, muchas veces Dios nos está mostrando el camino, nosotros tenemos la duda. Dios trabaja con lo que nosotros tenemos, sea poco, sea mucho, sea lo mínimo, pero Dios hace la obra. Fíjese que esto es interesante porque buscaron a ver si alguien tenía algo y apareció un niño, un muchacho. ¿Ya? En la cultura judía los niños no tenían ningún peso. ¿Ya? Y Cristo le dice, oye, él sí tiene, ustedes que son grandotes no trajeron, pero él sí, y se lo aguantó de comerse. Entonces, los discípulos no tenían nada, pero sí un niño, tenía 5 panes y 2 peces. ¿El desafío cuál era? El desafío era alimentar a toda la gente. ¿Cómo lo hizo? Cristo, con esos pequeños 5 panes y 2 peces. Y traen al niño con los panes, toma Jesús los panes y los peces. Vamos a Marcos 6, versos 39 a 41. Dice, y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recortaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen adelante. Y repartió los 2 peces entre todos. ¿Qué hace Jesús? Recibe los 5 panes, los 2 peces, no hace una cuestión espectacular, dice, oh, ahora voy a que todo lo que no. Dice, ustedes, los 12, vayan y organicen a la gente, de 100 en 100, de 50 en 50. ¿Se imaginan ustedes la gente? Oiga, pero ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué nos pide? Tenemos hambre, qué sé yo, aquí allá. Pero veo que andan con una canasta que nos van a dar de comer, no sé. De 100 en 100, ordenadito, de 50 en 50. ¿Para qué? Para medir el milagro, ¿ya? De 100 en 100, ¿cierto? Y de 50 en 50. Por eso que al final la Biblia dice que eran 5.000 hombres sin contar la mujer y los niños. ¿Ok? Entonces, los ordena, ¿qué hace? Están recostados, le dice que sobre la hierba verde, lo cual indica más o menos que era verano por la posición, la situación de la hierba. Perdón, que no era verano, porque si hubiera sido verano se había quemado, se había secado. Y se recostaron por grupo de 100, 150, 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos, bendijo. O sea, hizo una oración, la oración que tú y yo hacemos todos los días cuando comemos en nuestro almuerzo, nuestro desayuno, y tomamos ciertos los alimentos. Y, Señor, gracias te damos porque nos bendice con estos alimentos, con el trabajo, con tu bendición, lo que sea, ¿cierto? Y eso Jesús oró, dio gracias por los alimentos, ¿cierto? Y lo partió. Y más adelante vamos a vernos en qué lo repartió. Lo repartió en 12 cestas. ¿Ya?
¿qué significa esto? Que cada discípulo, de hecho normalmente andaban con una especie como de mochila, morral o algo así, donde traían ciertas cosas básicas, ¿ya? Una especie de toallita para el calor, qué sé yo, y algunas otras cosas más. Y llevan una canasta, un cesto pequeño como una especie como panera, más o menos, así para que se den cuenta, una panera así tan, son chicas, más o menos. De eso estamos hablando de un canasto, no estamos hablando de un canasto rojo, una cuestión así grande, no. La palabra griega que está asociada en este punto es un cesto pequeño aproximadamente. Entonces, ¿qué hace Jesús? Después más adelante le voy a explicar. Cada discípulo toma su cesto, 12, son 12 discípulos, cada uno toma su cesto y el Señor reparte el pan en esto y los pececillos también los reparte. Y le dice a sus discípulos, repártanlo. ¿Ya? Ese es, ¿y por qué tiene que ser así? Porque los discípulos tienen que creer. Dios obra el milagro a través de que los discípulos lo hagan. Porque es como que todos quisiéramos que, no sé, yo necesito algo, usted necesita algo y apareciera un ángel, una luz divina y salir al cielo, algo así. No, Dios no obra así ni quiere hacerlo así, lo hace a través de las personas, a través de nosotros. El dilema era alimentar a las personas que estaban tarde, que estaban como ovejas que no tienen pastoría. ¿Quién ocupó Dios? Claro, el milagro lo hace Dios, está bien, pero ¿a través de quién? A través de nosotros, de las personas en este caso, porque si los discípulos no hubieran creído, no hubieran tomado la fe, ¿cierto? De pescar la cesta pequeña, que tenían trocitos de pan y trocitos y repartirla, nada hubiera ocurrido. Entonces, el dilema era será cubierto por el milagro de Dios a través de las personas. Claramente, Cristo podría haber hecho así, ¡pum! Y cada persona le aparece un pan en la mano, pero esa no es la idea, no es la idea. El mensaje era todo un concepto, ¿cierto? Asociado, ¿cierto? A una enseñanza a sus discípulos. Acá está la respuesta al desafío. Él mira al cielo, bendice estos panes y estos peces. Todo aquel que busca la bendición de Dios obtiene, ¿cierto? Mucho. Con poco, más la bendición de Dios se puede transformar en mucho. Entonces, ¿qué hace? Y lo reparten entre todos. No sé si los que tenemos un poquito más de años en la versión de Jesús de Nazaret, ¿no? En la antigua, de Franco Sefirelli, muestra una imagen donde el compadre lleva un casco, un canasto grande, que no era grande, por lo que dice la Biblia. Y como que toda la gente se abalanzaba, y empiezan a salir los pescados, y los panes. No fue así. La Biblia dice que estaban ordenaditos y que el canasto es pequeño, trocitos. Y los trocitos y seguían apareciendo y la gente los sacaba y seguían apareciendo el mismo enfrente de ellos. Es impresionante. Es espectacular. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el verso 42 de Marcos 6? Dice, y comieron todos y se saciaron. Aleluya. Y el 43 y 44 dice, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Amén. Esto es interesante porque en la Biblia textual refiere un poquito más detallado. Y no es que sobraron 12 cestas, sino que de las 12 que tenían, porque de las 12 cestas que tenían, que en un comienzo que tenían, trocitos de 5 panes y trocitos de 2 peces. Y ahora, después de haber alimentado casi 10.000, 12.000 personas, cada una de esas quedó con trocitos de panes y trocitos de pez, completamente lleno. ¿Ya? Entonces, acá hay todo un contexto, hay todo un esquema, ¿no? Con respecto al número 12. El 12 es el número de gobierno en la Biblia. ¿Ya? Entonces, 12 cestas, 12 discípulos, 12 tribus de Israel, ¿ya? Volvieron. Jesús acuérdense que está antes del pan de vida. Él está enseñando, yo soy el pan de vida. Y ustedes y el mundo necesita a Jesús. Y los discípulos son los que tienen que repartir esto al mundo. Y gracias a ese mensaje de los discípulos, hoy día nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestras vidas. Entonces hay un símbolo, ¿ya? Esa cesta con los restos de pan y peces simbolizan que ellos tenían que seguir, ¿cierto? Con este mandato que Cristo les había dado. El mayor de los desafíos es llevar de la iglesia, llevar este pan de vida a las multitudes. Ese es el mayor de los desafíos. Fíjese que
es interesante porque el desafío se cumple mezclando la provisión sobrenatural de Dios, pero también el aporte del hombre, el aporte de los discípulos. Cada uno tuvo que poner su cesta, cada uno tuvo que tomar por fe y ver con esos panecitos chiquititos, decirle, tomen, agarren, por fe. Fíjese que me recuerda a mí un caso de fe, que me imagino a los discípulos, que iba con una panera chiquitita de lleno de y oye, pero eso no nos va a alcanzar, y me imagino a un chileno ahí echando la talla, no, eso no nos va a alcanzar. Pero empezó a sacar y se empezó a llenar. Cuando estaba en la iglesia de La Serena, una ciudad acá del norte chico de Chile, en un momento X, la iglesia, a mí nunca me había interesado la música, ¿no? Nunca, nada, cero, nada. Y por un problema X que hubo en la iglesia, cierta cantidad de personas se fue de la iglesia, entre los cuales estaban todos los músicos, ¿ya? Entonces estábamos los jóvenes que eran como de 13, 15 años más o menos, ¿no? La pastora que teníamos, la pastora Valentina nos juntó todos los jóvenes, los pelucientes, qué sé yo, cabritos, y dice, ¿sabe qué? No tenemos músicos. Y puso los instrumentos adelante, ¿eh? Y dijo, ahora quiero que en el nombre del Señor usted pase y tome un instrumento. Esa fue la frase que dijo la pastora. Nosotros nos miramos ahí con los cabros, con los que estaban ahí, y esta viejita se rayó. Y ella dijo más fuerte, pase en el nombre de Jesús y tome un instrumento. Y yo me acuerdo que tenía 13 años. Pasé y tomé la guitarra. Y empezó otro, tomó la guitarra, tomó el acordeón, otro el bombo, y así. Y ahí estábamos está bien, hasta ahí. Y de repente dice, y ahora toquen. Y ahí sí que nos miramos y que no, ahora sí que se rayó la vaca. Toquen en el nombre de Jesús. Y no sé cómo habrá sonado, no seguía ni una nota, nada, y sonaba ni una cuestión, la pastora empezó a cantar y qué mamarracho habrá sonado. Pero esa fe me impactó tanto, que de ello tomé la guitarra y no lo solté nunca hasta el día de hoy. Y yo creo que Dios me bendijo fuertemente musicalmente por esa acción de fe de esa mujer. Entonces, acá vemos un hecho concreto de cómo se produce un milagro. Yo he visto milagros en personas por la fe. Y este milagro de la multiplicación también es una mezcla. Ningún milagro Dios te impone un milagro. No, Dios no impone eso. Dios obra, ¿cierto? En función de la fe, ¿cierto? Que tenemos y toda una conjunción ahí teológica, etcétera. Pero siempre obra Dios. Dios es el que obra. Pero ocupa a un ser humano, ocupa a una persona, a ti y a mí. Fíjese que una vez visitando a una persona enferma, y una vez me tocó visitar a un pastor enfermo, pastor, muchos años ministerio, ¿no? Y me tocó ir con el presidente de la misión, y él dije, ¿sabe qué? Le decía al pastor presidente, ¿sabe que Dios ha obrado mucho por mi mano, ha obrado sanidad, etcétera? Pero ahora no, Dios no me ha sanado. Pero cada vez que vienen a visitarme, personas, siervos de Dios, y eran por mí, cada vez me voy sintiendo mejor. Cada vez. Como por iteración, así. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios obra a través de las personas. Dios obra a través de nosotros. Por eso que nosotros, el desafío que tenemos, ¿cierto? En este momento, como iglesia, es sobrevivir la pandemia. Sobrevivir como iglesia, como que esto no nos ahogue. No podemos ahogarnos. Hemos sobrevivido más de 2000 años como cristianismo. Esto no nos va a ahogar, ¿ya? Tenemos que mantenernos, el desafío es mantenernos y crecer, y seguir predicando el Evangelio, ¿ya? Y post pandemia también, viene un desafío, ¿cómo vamos a reinventarnos, cómo vamos a aprovechar las cosas positivas de este tiempo, y cómo vamos a desechar aquellas cosas que en realidad eran complicadas y nos afectaban? Entonces el dilema, para nivel de iglesia, es ese. El dilema personal, cada uno lo sabe. Dios está hablando contigo, Dios está hablando contigo como hombre, como mujer, como esposa, como profesional, como papá, como abuela, yo no lo sé cuál es tu desafío. A lo mejor tu desafío es que en realidad siempre pido, pero nunca en realidad me pongo efectivamente a orar por mis hijos, a orar por mis nietos, a clamar por ellos, decirle, oye hijo, te mando el link, conéctate, o sobrina, te mando el link, conéctate, no sé. Entonces, cada uno sabe cuáles son sus desafíos en los aspectos laborales. Tenemos gente que nos rodea, posibilidades de ayudar, en muchas formas. Entonces, cada uno tenemos un dilema y ese desafío, ¿cierto? Y es como que si Dios nos dijera, bueno, denle ustedes. Ustedes están ahí, ustedes están en ese puesto, ustedes están en esa familia, tú estás ahí. Ella no tiene que buscar a alguien, no tiene que buscar a otra persona. Te tiene a ti.
Dios te tiene a ti, Dios te tiene a mí, ¿para qué? Para que hagamos que sea posible este milagro y bendecir a una persona. ¿Sabe qué? Es tremendo, es tremendo. En el camino del Señor se sufre, y es verdad, hablábamos de eso el domingo pasado, es verdad. Pero también es tremendamente reconfortante ver cuando una persona sale del mundo, sale del pecado, sale de la condición que estaba. Es tremendo, sí, no solamente digamos así como, no, los compadres que son drogadictos, así como a los alcohólicos, eso como más potente, testimonio más potente. Fíjese una persona que está lejos de Dios, que está lejos de su familia. Yo he visto matrimonios reconciliados años, que están con problemas, se reconcilian. He visto milagros tremendos, he visto jóvenes salidos de la droga, he visto gente que ha realmente cambiado su vida. Y eso lo hace el poder del Evangelio. Estas personas estaban tarde, no habían comido en todo el día, estaban cansadas, pero el poder del Evangelio llegó hacia ellos. Y nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros somos como esos discípulos. Jesús nos dice a ti y a mí, bueno, si estás puesto ahí en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, bueno, dale tú, bueno, haz tú la obra, que yo voy a estar contigo, lo que dice el Señor. Ese es el desafío que el Señor nos pone. Fíjese, con muy poco, 5 panes, solamente 2 pececillos, más la bendición de Dios se transformó en mucho. A lo mejor tú puedes decir, no, es que yo no sé mucho, es que yo voy poco a la iglesia, es que yo voy poco, es que yo tengo esta debilidad, tengo este pecado, soy muy joven, soy muy vieja, soy muy enfermo, soy muy, lo que usted quiera. Pero Cristo te pregunta, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en la mano? Y Él va a tomar eso y lo va a transformar en una tremenda bendición. Aleluya, amén. Vamos a estar orando, Dios bendiga esta palabra, Dios bendiga tu vida, mi vida, y que podamos entender estos desafíos que el Señor nos está dando para este tiempo, para salir adelante y poder transformar lo que tenemos, ¿cierto?, en algo mucho más potente. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, gracias, Señor, te damos por este tiempo especial de estar juntos, por este tiempo en tu palabra, por este tiempo, Señor, donde tú nos estás desafiando como iglesia, como personas, como iglesia sembrador de vida, también como iglesia global de tu reino, Padre Celestial. Ayúdanos a entender, no ser como los discípulos, no decir, oye, ¿cómo va a ser posible? ¿Cuánto falta? Que aquí, que allá, sino que dar aspectos positivos, confiar en ti, saber que tú haces la obra, creer, tomar esos aspectos y repartirlo para que tú obres, Padre hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre hermano, por este tiempo especial. Bendice a todo aquel que está viendo este video, que pueda sentir que esta es tu palabra, Señor, hablando de su vida, su corazón, desafiándolo a realmente creer en ti y avanzar y repartir y confiar que puede ser puesto o puesta para hacer bendición para otros. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Aleluya. Dios le bendiga.